tal? Yo soy Ana y te doy la bienvenida a otro de los vlogs de escritura que estoy haciendo para trabajar en mi novela de fantasía y para un poco documentar este proceso por si a alguien le interesa. Y bueno, a ver, ya es la última semana. Solo me queda esta semana para prepararme antes de retomar mi novela, voy a retomarla a partir del 1 de noviembre. Y bueno, por si eres nuevo o nueva, por si no has visto los vlogs anteriores, pues mi novela está ahí a medio escribir desde hace como 3 o 4 años, porque bueno, lo típico de que es tu primera novela, no te preparas lo suficiente, empiezas a escribir así un poco a lo loco y llega un punto en que no sabes hacia dónde va la trama, qué quieres realmente que pase, y hay un montón de cabos sueltos y te bloqueas, ¿no? Y es un poco lo que me pasó. Y total que, bueno, durante todo ese tiempo pues sí seguí pensando en la historia y seguí intentando pues desarrollarla, pero no me pude poner a trabajar muy activamente pues porque siempre tenía otra cosa, siempre estaba o estudiando o estaba trabajando o bueno, cosas que te quitan mucho tiempo, ¿no? Pero ahora por circunstancias de la vida pues sí he podido y puedo a partir de ahora todavía durante unos pocos meses pues dedicar bastante tiempo a lo que es trabajar en la novela, y por eso pues he estado preparándome todo el mes de octubre y a partir del mes de noviembre la voy a retomar. Y bueno, hasta ahora durante el mes de octubre pues he hecho de todo, he hecho reorganización de ideas, esquematización de la trama, he trabajado también en la construcción del mundo, en los sistemas de magia, eso fue en el vlog anterior. Y bueno, ahora en esta introducción os voy a actualizar de si he trabajado en algo, ¿no? Desde la última vez que grabé, que fue el viernes pasado. Luego también os diré pues qué objetivos tengo esta semana y por último pues si hay algún reto o algo que me impedirá a lo mejor pues conseguir un poco el objetivo de esta semana, ¿no? Bueno, antes que nada, esta es la semana del 26 de octubre, o sea, hoy es martes 26 de octubre. Desde la semana anterior no he tocado demasiado nada, pero sí he seguido pensando, sí continué pues con las ideas que tuve, ¿no? Sobre la construcción del mundo, sobre el world building durante el blog anterior. Empecé a pasar esas ideas a lo que es un poco la trama, porque sí me dieron ciertas ideas para la trama y estuve escribiendo eso es lo último que hice, ¿verdad? Pues vale, mientras lo escribía durante el viernes sí me di cuenta de que había un fallo ahí en las ideas, o sea, no un fallo, pero sí una cosa que dices, esto no me termina de encajar, ¿vale? Porque es eso de que dices, vale, podría haber ocurrido así, pero realmente ¿por qué no habría podido ocurrir de esta otra manera? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no simplemente habrían hecho esto en lugar de lo otro? ¿Sabes? Ese tipo de fallo que, a ver, no es que sea un fallo en sí, pero es como que, vale, entonces no me cuadra tanto lo que se me ocurrió y entonces me frustré un poco, bueno, bastante, y he estado pensando durante todo el fin de semana a ver cómo lo solucionaré, y a base de pensar se me han ocurrido, la verdad, ideas bastante interesantes, pero que todavía no sé si realmente me cuadran o no. Y bueno, total que ya sé que tendría que haber dejado pues de trabajar en lo que es el sistema de magia y eso, y esa parte de la trama, digamos, la semana pasada, pero como encontré ese fallo un poco ahí, un poco fatal el viernes, pues creo que sí, esta semana voy a dedicar un poquito de tiempo a otra vez pensar sobre pues esa parte de la trama, ¿no? Que es la de la exploración del mundo y cómo está construido el mundo para que ocurra lo que tiene que ocurrir, ¿entiendes? Bueno, en fin, pues simplemente es que tengo que trabajarme un poco más lo que es el sistema de magia de mi novela, porque hay cosas que, pues eso, todavía están muy poco claras y tengo que esclarecerlo un poco más para ver cómo afecta a la trama, porque quiero que pasen ciertas cosas y para que pasen tengo que tener más claro pues cómo está construido el mundo en sí. Y total que sí veo que tendré que trabajar un poquito en eso esta semana. Le dedicaré una tarde a un poco hacer lluvia de ideas sobre eso y tal, pero ya está. El resto del tiempo voy a dedicarlo a las fichas de personajes, que son lo que el blog anterior al final no tuve tiempo de empezar y dije para la semana que viene. Y bueno, pues esta semana entonces el objetivo es hacer cuantas más fichas de personajes pueda. Bueno, antes que nada tendré que crear mi propia plantilla de ficha de personajes, porque por ahora no he encontrado ninguna que me encante, que diga sí, esta es la ficha definitiva.
no sé, yo creo que voy a tener que mezclar diferentes cosas y crear mi propia plantilla de ficha de personajes para quedarme yo satisfecha. Entonces haremos eso, creo que eso intentaré hacerlo hoy y a partir de mañana empezar ya a rellenar las fichas y bueno, depende de lo larga que quede la plantilla de la ficha, pues costarán más de hacer o menos, ya veremos, pero seguramente todas no las podré terminar. Pero no pasa nada porque, aunque sí que la semana que viene es la semana que tengo que seguir escribiendo, eso no significa que no pueda trabajar también otras cosas. Como ya dije, por ejemplo, el esquema de la tabla, que es muy detallado, voy a seguir sí o sí trabajándolo mientras escriba, porque mientras escribo se me van a ocurrir muchas más ideas y es que sí o sí esa herramienta me va a servir incluso más mientras escriba de lo que me sirvió pues haciéndola hace 2 semanas, ¿no? Y igual pasa con todo lo demás, con la construcción del mundo y con las fichas de personajes. Entonces voy a seguir haciéndolas mientras escriba también y ya está, y no pasa nada. Entonces esa semana realmente el objetivo es simplemente pues eso, empezarlas, hacer cuantas más pueda, pero seguramente no voy a terminarlas porque hay bastantes personajes y no pasa nada, ¿vale? En cuanto a desafíos no hay demasiado nada, simplemente eso, que no sé, dependiendo de lo larga que sea la ficha pues podré terminar más fichas o menos, pero no pasa nada. Sobre todo los personajes principales yo ya los tengo muy bien desarrollados, entonces no es que sea muy importante hacer a estas alturas esas fichas, pero sí que es verdad que los personajes así un poco más secundarios a lo mejor puedo tenerlos mejor desarrollados y a partir de ahí también incluso decidir si esos personajes realmente son necesarios o no, porque algunos es verdad que yo los puse ahí en plan porque me parecía gracioso o lo que fuera, no sé, y a lo mejor ahora pues viéndolo con más perspectiva, cuando me ponga a desarrollar sus fichas, a lo mejor veo que al final no pueden tener tanto papel dentro de la trama y entonces pues para eso a lo mejor simplemente los eliminaría. Tengo que decidir eso y eso creo que es lo más importante de hacer las fichas de personajes. Los principales sí o sí van a estar, pero algunos secundarios pues ver si realmente al final es importante que aparezcan o no, o deben ser eliminados, ¿no? Porque que haya personajes simplemente por haberlos, pues no, tienen que tener una importancia en la trama. Eso quiero un poco esclarecerlo y ver si tendré que eliminar a alguien o no. Y nada, pues ya nos vemos durante el vídeo. Espero que os guste. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a 27 de octubre y vengo a traeros la plantilla de ficha de personajes definitiva. Sí, he creado entre ayer y esta mañana, he estado terminándola, pues he creado una plantilla para hacer fichas de personajes y es monísima y he puesto todo lo que me ha parecido lo más interesante o lo más importante. He puesto un poco de todo, un poco de todas las cosas que hasta ahora he estado haciendo cada vez que he intentado o he hecho una plantilla de personaje y he mezclado distintas cosas hasta que he creado algo que me parece un poco la crème de la crème, cogiendo de aquí y de allá los pedacitos que más me han gustado y poniéndolo todo en un sitio bonito. Os la dejaré además en la cajita de descripción. Será seguramente un archivo comprimido porque hay una carpeta de fuentes que es para que podáis tener las mismas fuentes que yo he usado en la plantilla, porque si no luego se os cambiará la fuente y ya no os quedará tan bonito, ¿no? Entonces, que por eso es un archivo comprimido, no por nada, porque bueno, al final la plantilla es un documento de Word normal y corriente, pero bueno, eso, para que podáis tener exactamente las mismas fuentes, pues lo tendréis, seguramente lo pondré como archivo comprimido y bueno, de nada. Porque me parece una muy buena plantilla, o por lo menos a mí por ahora me gusta. Voy a ver cómo queda cuando la rellene, pero bueno, antes que nada os revelo mis fuentes. He copiado ciertas preguntas de fichas de personajes de otras personas y luego también he puesto mis propias preguntas que yo tenía en fichas que yo hice anteriormente, cuestionarios que mi hermana y yo hacíamos a los personajes para que contestaran preguntas muy random, muy locas.
Y bueno, he cogido un poco todo lo mejor o más importante o más relevante y lo he puesto en esta ficha. Entonces, antes que nada, revelar mis fuentes, porque he usado, por ejemplo, lo que he usado como base no es una ficha de personaje, es un currículum, es una plantilla de currículum. Mirad, es esto. Esto tan bonito es un currículum, es una plantilla para hacer un currículum. Si os interesa hacer un currículum, pues también lo podéis encontrar aquí. Os dejaré la cajita de descripción, la página web, es esta página web. Y os podéis descargar esta plantilla de currículum totalmente gratis. Eso, por si os interesa una plantilla de currículum. Que yo luego eso, lo he cambiado para que fuera no una plantilla de currículum, sino una plantilla de ficha de personaje. Entonces, esto es como quedaría lo que es el currículum. Es esto. Y esto, pues si os lo descargáis, os viene lo que es este PDF, también el documento de Word, que es editable, claro, y luego las fuentes que se usan en ese documento de Word, que es un poco, las fuentes son exactamente la carpeta que os pondré en el archivo comprimido de la plantilla de ficha de personaje, porque es que eso no son exactamente las fuentes que me venían a mí en la plantilla esta de currículum, son las que he usado, claro, para pues esta ficha de personajes. Entonces es exactamente, lo he cogido directamente de ahí, por eso lo estoy referenciando, para que sepáis que viene de ahí, que no me he inventado nada, simplemente he buscado, quería una base, un formato bonito, porque me di cuenta de que la mayoría de plantillas, si no todas las que he podido ver, son simplemente un documento de Word en blanco normal y corriente, súper soso, con las preguntas y respuestas, y ya está, y no había más. Entonces yo dije, puedo hacerlo un poco mejor, ¿no? Ya que me dispongo a hacer una ficha de personaje que me motive a rellenar para todos mis personajes, y sí, pues entonces decidí no buscar una base bonita, un formato bonito, y lo encontré, pues es eso, en currículums. El currículum este me pareció precioso y dije, voy a intentar convertirlo en una ficha de personajes. Y eso hice, ¿no? Entonces estuve cambiándolo todo para que fuera ficha de personajes, y luego sí que lo que son las preguntas y un poco los apartados y tal, pues sí que lo fui cogiendo de aquí y de allá, de diferentes personas de YouTube, por ejemplo, que explican cómo hacer una ficha de personaje. Por ejemplo, está esta chica que se la quiere mucho, porque esta de verdad da un montón de información muy útil, y de hecho te puedes descargar gratis sus plantillas, y tiene un montón de plantillas. Tiene plantilla para el personaje protagonista, tiene plantilla para los personajes secundarios, para un montón de cosas, la verdad, para hacer el outline de la novela, es que todo. Entonces sí que os la quería presentar también. Bueno, esta seguramente la conocéis si os gusta todo el tema de escritura, se llama Abby Emmons, y ella es una autora ya publicada, ya ha publicado un libro, creo que pronto publicará el segundo. Y bueno, sí, en este vídeo pues explica cómo crear la ficha de personajes, y además te deja en la cajita de descripción su ficha de personajes, pero como digo, la base era muy sosa, porque es simplemente un documento de Word en blanco con las preguntas muy interesantes, muy apropiadas, pero bueno. Y luego también me basé en esta señora que se llama Jenna Morezzi, que pues también es una autora publicada, y también explica cómo crear una plantilla de personajes, y te deja aquí un ejemplo de plantilla de personaje que es para uno de sus personajes. Pero como veis, otra vez es simplemente en blanco, y mira, categoría 1, sexo, no sé qué, no sé cuánto, o sea, bueno, luego aquí ella le pone pues fotos que le parece pues que esto es como sería su pelo, no sé qué, y pone la foto. Entonces ahí así le da un poco de colorido, pero es que realmente al final lo que es la plantilla es simplemente en blanco, en preguntas en negrita, y luego lo demás contestado sin negrita. Ya está, es que no tiene más misterio. Entonces tampoco me parecía tan atractivo como para copiar eso, como para copiar el formato, ¿no? Pero podéis mirarlo, porque sí que de aquí he sacado bastantes, lo que son las preguntas o los apartados, lo he sacado bastante de aquí. Entonces, al final, ¿cómo ha quedado la ficha de personaje? Vale, os la explico. Mirad, aquí va una imagen del personaje, una foto. Mis personajes todos tienen su dibujo, porque yo dibujo también, entonces. Pero también además tengo una persona que podría representar lo que es su cara, por ejemplo. Entonces yo puedo poner una o la otra, y bueno, sí podéis elegir la foto que más os guste.
aquí y podéis poner o algo que los represente. Simplemente vais a formato y aquí hay un botón que pone Change Picture. Cambiar foto, a lo mejor lo tendréis en castellano, no sé, bueno. Y aquí ya podéis elegir la foto que queráis. Y luego aquí nombre, apellidos, por si tienen más de un nombre, por si tienen más de un apellido. Y luego título de la novela. Luego aquí en esta columna he puesto los datos que son, digamos, base, los básicos, que esto, a ver, todo es customizable, todo es personalizable, lo que no, si algo no os parece que no os cuadra, que os cuadraría más otro dato básico, pues lo cambiáis. Una pregunta no os cuadra, pues la quitáis y ponéis otra, ¿sabes? Es que es totalmente personalizable porque al final esto es un documento de Word, entonces no hay ningún problema. Pero bueno, yo por ahora he puesto apodo, porque a mi protagonista, sobre todo, pues tiene un nombre que a veces le dicen por el nombre completo, pero a veces lo acortan un poquito. Entonces, pues por tener ahí la versión cortita también. Pero bueno, a lo mejor si no fuera por ella, pues no pondría esto, porque a lo mejor no habría ningún personaje que tuviera ningún apodo. Entonces, ¿para qué? Claro. Entonces, si no os sirve, pues lo quitáis y ya está. Luego, papel en la historia, pues si es protagonista, si es personaje secundario, si es antagonista, si es qué, ¿no? Así, de manera fácil, cómo describes su papel dentro de la historia, ¿vale? Luego, sexo. Sexo es, pues si es masculino o femenino, en el caso de que, bueno, si es fantasía, una especie no se reproduce como nosotros, como los mamíferos, y entonces pues tienen cuerpos que no se pueden definir como masculino ni como femenino, porque eso, no necesitan esta dualidad para la reproducción y son de otra manera, pues perfecto, pero en principio sexo se refiere al cuerpo biológicamente, es masculino o es femenino o cómo. Y luego está género, que eso es más, yo entiendo que es más cómo ya tú te sientes, si te sientes más más masculino, más femenino, más una cosa entre medio, más no binario, o sabes, un poco es más tu identidad. Y luego edad, cumpleaños, pues eso, si tiene fecha el cumpleaños de este personaje. Luego raza me refiero a la especie un poco, o sea, raza humana es una, ¿vale? Pero como es una historia de fantasía, pues pueden haber distintas razas, o sea, raza humana, raza ángeles, raza demonios, por ejemplo. Luego nacionalidad, de qué país es esta persona. Luego, cuánto mide, cuánto pesa. Bueno, por tener un poco digamos, la estructura o del cuerpo, digamos, o sea, bueno, no sé. Luego, ocupación, pues qué hace en su día a día, no tiene por qué ser de qué trabaja, o sea, puede ser, pues, ¿qué hace normalmente? Cómo sustenta un poco su vida, ¿no? Luego, aquí en las columnas así más principales, pues he puesto descripción física, y aquí escribiríamos la descripción física en este recuadro, por aquí. En descripción física he dejado en blanco para escribir un poco lo que quieras, pero personalidad sí he puesto algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es introvertido o es extrovertido? Fortalezas, debilidades, kriptonita, esto lo he sacado de la Abby Emmons, que, a ver, supongo que es digamos, su fallo o debilidad fatal, lo que destruye al personaje. Luego, sueños, aspiraciones, creencias, miedos, inseguridades. ¿Tiene algún comportamiento peculiar? ¿Cómo habla? Porque eso también es importante. Y bueno, no sé, podríamos añadir cositas, no sé, por ahora yo lo dejo así. Después relaciones, he puesto familia, amistades, pareja, relaciones sentimentales, enemistades, otras. Vale, aquí le gusta, de nuevo en la columna de la izquierda que es más pequeñita, he puesto le gusta. Aquí, bueno, unas cuantas columnitas de cosas que le pueden gustar. Odia, y lo mismo. Luego, tipo de personalidad MBTI, o sea, la personalidad que tienes según el test de las 16 personalidades, ¿no? Yo he hecho ese test para todos mis personajes principales, entonces sé qué personalidad de MBTI tienen y creo que puedo intentar hacerlo también para los personajes secundarios un poco, bueno, eso conforme los vaya desarrollando. Y luego he puesto personalidad según otros tests, o sea, porque, bueno, yo y mi hermana
Hemos hecho muchos test, pues eso, pensando en personajes. Por ejemplo, yo sé en qué casa de Hogwarts iría cada uno. También sé qué miembro de Twice sería cada uno. Y bueno, demás cositas así que... ¿Hacían alguna falta? Nah, pero no importa, es divertido y entonces ya que lo tengo, pues aquí seguramente lo pondré. Y podéis hacer más test que os gustaría saber vuestro personaje qué sería, ¿no? Y ponerlo aquí. Y entonces, no sé, me parece un apartado gracioso. Luego, en la columna más principal, que es la de la derecha, pues tenemos habilidades y aficiones. Lo he dejado en blanco para escribir aquí un poco libremente. Luego he puesto vida interna, que es en plan algo más para profundizar más dentro del mundo interno, ¿no? Del personaje. Y por ejemplo he puesto lo mejor de su vida, según el personaje, claro. Lo peor de su vida, también según el personaje. ¿Qué cree que le aportará felicidad verdadera o satisfacción? ¿Qué lección debe aprender? ¿Qué desprecia en otras personas? Las 3 cosas que más valora en la vida. Y luego, ¿qué lo o la hace sentirse querido o querida? ¿Y quién fue la última persona que la hizo sentir así? Jolín. La dicotomía esta es muy difícil. Bueno, sí, ¿entendéis? Bueno, y no sé, habría a lo mejor más preguntas que podrían ponerse aquí en vida interna. Es que, a ver, algunas muy importantes son estas relacionadas con sueños y aspiraciones. Pero esto la Jenna Moretzi lo ponía dentro de personalidad. Que yo también me pregunto hasta qué punto tus sueños o aspiraciones forman parte de tu personalidad realmente. A lo mejor esto estaría mejor dentro de vida interna. Pero bueno, por ahora lo dejo así porque si no a lo mejor vida interna esto me quedará demasiado largo. Por ahora dejo esta estructura, pero a lo mejor sueños y aspiraciones y todo esto iría más dentro de vida interna. Y entonces podríamos poner también otras preguntas relacionadas con los sueños, las aspiraciones, como por ejemplo, ¿qué está dispuesto a hacer para conseguirlo? Por ejemplo, o ¿es esto algo que podría haber conseguido ya? Y si es así, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué es lo que se lo ha impedido? ¿No? Por ejemplo. O sea, hay más preguntas relacionadas con, digamos, los objetivos del personaje, porque esto es muy importante, pero yo por ahora no las he puesto. Y luego, historia, background, y esto lo he dejado otra vez en blanco. Luego, otras cosas interesantes. Comida favorita, color favorito, prefiere calor o frío, tipo de música preferida, libro favorito y o película preferida y o videojuego favorito. Lo que corresponda, porque si no le gusta jugar a videojuegos, pues no va a tener ningún videojuego favorito, ¿no? Pero ¿tiene algún lugar especial? O sea, un lugar especial significa un lugar al que le gusta ir, pues en momentos pues especiales o cuando se siente pues triste a lo mejor y va a ese lugar y se siente mejor o, ¿sabes? Algo así. Luego, canciones que la identifican. ¿Qué se llevaría a una isla desierta? Y bueno, por ahora estas son todas las preguntas que he puesto aquí. En cosas interesantes podría haber más preguntas que yo tengo muy random de cuando hacía los cuestionarios de personajes con mi hermana y que tenemos preguntas hasta para saber ¿qué personaje de Naruto les gusta más? ¿Qué deseo pedirían a las bolas de dragón si las consiguieran? ¿Qué te parece Katniss de los Juegos del Hambre? Es que, bueno, tenemos un montón de preguntas chulísimas, pero muy chorra, que, bueno, no es que hagan falta realmente, entonces, pues por ahora... Pues ahora yo no las he puesto, pero bueno, si cupieran, las pondría. Y bueno, por último yo he añadido una página extra para poner aquí imágenes del personaje, o sea, si tienes un mood board, por ejemplo, pues lo puedes añadir aquí o puedes poner pues otras imágenes por si quieres, ¿no? Tener alguna imagen visual más aparte de la que hay aquí, porque esto se supone que tiene que ser de la cara, ¿no? Digamos, más del personaje. Entonces, pues por si quieres tener más una imagen pues del cuerpo completo, por ejemplo, o de, yo qué sé, eso, un mood board, que son pues imágenes que te recuerdan al personaje y las has puesto así en un collage bonito, ¿no? Y pues aquí puedes añadirlo. Yo mood boards todavía no tengo en plan finalizados. Yo sí que tengo en Pinterest imágenes que me recuerdan a los personajes, por ejemplo, estas son imágenes que me recuerdan a mi protagonista, son muy así dreamy, muy azules, sí, tonos azules sobre todo, muy del cielo y luces y pájaros y cosas así muy etéreas.
Y luego Nana Komatsu, que es... la adoro. Y mi protagonista pues sería ella. Bueno, esto, entonces yo, por ejemplo, podría crear un moodboard pues cogiendo imágenes de estas que he guardado en Pinterest, que me recuerdan a la protagonista, y poniéndolas todas, pues eso, en un collage, ¿no? Pero eso no lo he hecho todavía, entonces por ahora yo eso no lo voy a poner, pero a lo mejor sí puedo poner más imágenes que tengo del personaje, porque eso, yo también dibujo, entonces tengo a lo mejor imágenes, pues otros dibujos que puedo poner y tal. Y luego aquí al final he puesto un hexágono de personalidad. Hay que unir los puntos según el grado que tenga de cada valor. Pondrías por aquí un puntito en lo que es la línea, siendo esto 0 y siendo esto 100, ¿no? Entonces un puntito por aquí que represente pues cuán leal es el personaje, cuán inteligente, cuán creativo es, ¿no? Y bueno, y pones lo que no sé si se podrá hacer, digamos, sí, a lo mejor esto habrá que imprimirlo para poder rellenarlo. Bueno, mira, a una mala pues pones, mira, las líneas, como al final son líneas, ¿ves? Pues así, por ejemplo, y vas insertando las líneas y sí puedes rellenarlo, ¿ves? Hay una manera de hacerlo, vale, bueno, luego lo haré. Pero sí, esto es lo que es la plantilla y ahora hay que rellenarla para los distintos personajes. Espero que os guste. Yo voy a intentar rellenarla y a ver qué tal me manejo y si es más fácil o si al rellenarlo pues se va todo un poco a la mierda. Voy a ver qué tal queda y os diré. Por cierto, una curiosidad sobre mi protagonista, que creo que no lo he dicho hasta ahora, que ella es japonesa. De repente he pensado, a lo mejor se imaginan a mi protagonista con cara de, no sé, de Tessa o de Teresa. ¿Sabes? Pues no, o sea, ella es japonesa y eso es así desde hace bastante tiempo, creo que porque al principio la idea de la historia era un anime. Muchos de mis personajes tienen nombres japoneses simplemente porque... Ya no porque, bueno, en su caso sí, ¿vale? Porque ella es japonesa. Entonces, bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que habiendo nacido en Japón, con familia japonesa, pues tenga ella un nombre japonés, ¿no? Y un aspecto más o menos es lo que se podría considerar, pues, una chica japonesa. Hay alguna diferencia pequeñita, pero no importa. Pero sí, ella es japonesa y tiene sentido que sea japonesa, pues porque la historia empieza en Japón y ella, pues, es nacida de... pues eso, de padre y madre japoneses, entonces eso, ella es japonesa y entonces tiene sentido que su nombre pues sea japonés, pero luego hay personajes que no son japoneses, que son digamos criaturas fantásticas y también tienen nombres japoneses, ojo al dato. Claro, porque es que iba a ser un anime y en los animes, aunque vayan al reino de no sé qué fantástico, pero todo el mundo habla en japonés y tienen algunos nombres japoneses, ¿no? O sea, bueno, no sé. En mi caso yo qué sé, me hacía ilusión usar nombres japoneses porque además buscaba, digamos, significados que les cuadraran y claro, para eso los nombres japoneses son súper guays porque tienen significados muy claros. Pues eso, por eso me hacía ilusión, porque yo los elegía con significados que pues podían un poco identificar al personaje, entonces por eso lo hice así, pero ahora ves, la protagonista está bien y otros personajes que son principales y que también tienen nombres japoneses están bien, pero hay algunos que son, no es que sean secundarios, pero digamos que no tienen tanto peso dentro del primer libro y esos sí que esos son criaturas fantásticas, no es que sean japoneses ni nada y tienen todavía los nombres japoneses y esos estoy repensándomelo y he estado buscando ya alternativas porque creo que sí, esos sí que los voy a cambiar, pero bueno, no, nada, solo un dato que me apetecía contaros porque a lo mejor no sabíais que la protagonista, no sé si os la estabais imaginando pues tipo como yo, en plan una chica occidental
y pues no, es asiática. Es mi bebé. Hola, hoy estamos a 28 de octubre, son las 2 de la tarde, sé que es un poco tarde, pero bueno, he estado trabajando por la mañana en las fichas de personajes y por ahora llevo 2 y voy por la tercera. Me he dado cuenta de que cuestan bastante de hacer y eso que yo muchas respuestas ya las sé, tampoco no es que esté pensando, ¿sabes? Todo de primeras, pero bueno, a ver, es la ficha definitiva. No esperaríais que sería rellenarla en 5 minutos, no. O sea, hay que pensarlo bien y hay que dedicarle su tiempo, pero bueno, espero poder por lo menos terminar las de los personajes principales. Voy por el tercer personaje y me faltan 2 o 3. A lo mejor 3 se podrían considerar principales. Espero terminarlo hoy, la verdad. Lo intentaré, pero bueno, hoy también, como ya veis que hace un sol precioso, hace un día muy bonito, pues luego voy a salir a correr más tarde, pero bueno, eso ya... Es que claro, en otoño es una de cal y otra de arena, que ya lo veis en los vlogs, que es un día de lluvia y uno de sol, uno de lluvia y uno de sol. Entonces, pues cuando hay un día de sol, si quieres hacer algo que sea al aire libre, ¿no? Pues tienes que aprovechar. Entonces yo me había programado ir a correr mañana, bueno, hacer ejercicio mañana, pero ya que hoy hay sol y puedo salir a correr, que siempre lo prefiero a hacer workout en casa, pero sí que si veo una gota de lluvia o un poquito de viento, ya digo, no, no quiero, ya no quiero ir a correr. Entonces cuando hace un buen día como es hoy, pues tengo que aprovechar y eso, ir a correr. Pero bueno, aparte de eso, en principio hoy no tengo mucho más que hacer, entonces creo que puedo todavía dedicar bastante tiempo a las fichas y creo que podré hacer mínimo 2 más. Intentaré hacer 3 más. Pero bueno, eso es que cada una cuesta bastante de hacer, ¿eh? Sí que también, la primera me costó porque además iba viendo cómo el formato se adaptaba, porque me da miedo de que si metes demasiadas cosas, se irá toda la ficha, todo el formato un poco a la mierda. Entonces iba mirando eso y iba retocando conforme escribía, pero no es tan difícil y tampoco no hay limitación de espacio. O sea, yo escribí todo lo que quería escribir y simplemente la tabla pasa a la siguiente página. Mirad, bueno, os lo explico para que cuando si hacéis vosotros estas fichas, pues que sepáis cómo funcionan. Cuando la tabla se alarga a una hoja nueva, la hoja nueva no tiene estos elementos decorativos. La hoja nueva está en blanco, o sea, pasa lo que es la tabla, pero no pasan estos triángulos que hay aquí de decoración, ni esta barrita que hay aquí de decoración. Entonces, pero es muy fácil, simplemente luego lo copias, o sea, copiar, pegar literalmente, ¿vale? Y lo arrastras así lo vas arrastrando hasta la página nueva y lo pones en la página que se te ha quedado en blanco. O sea que no hay ningún problema y eso yo lo hacéis ya al final, el tema formato ya se retoca al final y no pasa nada. Y sí que he cambiado una cosa, que es que la columna esta del lateral estaba en las 2 tablas, porque bueno, hay 2 tablas en realidad, o sea, eran 2 tablas ya desde el principio, y la columna esta estaba en las 2. Y yo había puesto parte de estas cosas en la segunda tabla, ¿no? Para que estuviera todo pues, más proporcionado. O sea, en la columna esta estaban estos datos básicos y en la columna de la siguiente tabla, que estaba aquí, que ya no está, pero eso es lo que he arreglado, que ya no está, pero había puesto esto, ¿no? Lo de qué le gusta, qué no le gusta, tipo de personalidad, MBTI, no sé qué, bueno. En fin, eso lo había puesto en la columna de la siguiente tabla, pero esa la he quitado porque así se distribuye mucho mejor el espacio, porque si no, sí que es verdad que digamos que la columna de al lado, la columna esta pequeña, se quedaba en blanco durante un montón de páginas y todo ese espacio pues se perdía para cosas que
¿sabes? Para la tabla principal, que sí que necesita más espacio porque hay cosas, sobre todo en la segunda tabla, como está también la historia de background del personaje, claro, ahí a lo mejor hay que escribir un montón de cosas. Depende, bueno, dependerá del personaje, pero si tiene una historia tocha, larga, entonces esto se alargaba muchísimo y yo veía que la columna esa del lateral, total, se quedaba en blanco la mayor parte y digo, ¿para qué? Entonces eso lo he retocado y he puesto pues todo lo de la columna de este lado lo he puesto solo en la primera tabla y así queda mucho mejor aprovechado el espacio. Y tengo que decir que quedan preciosas, o sea, me encanta cómo quedan. Sí, os las recomiendo, miradlas, he pasado, lo he guardado en PDF cuando lo he terminado y esta es la de la protagonista. Mirad, qué bonito. En el mood board, como no tenía hecho un mood board, pues simplemente he cogido pues diferentes dibujos que he hecho de ella a lo largo de los años y los he metido ahí todos y creo que me ha quedado bastante bonito. Y bueno, luego el hexágono, pues eso, con las líneas, como vi que se podía poner líneas, pues fue bastante fácil, la verdad, de terminarlo. Y está aquí, pues un poco su personalidad como es, qué rasgos tiene más desarrollados, digamos, y cuáles menos. Me gusta muchísimo. Esta es la protagonista y tengo también, digamos, el interés romántico, bueno, que es muy principal, que es muy importante también dentro de la historia. Pero mirad, es que son preciosas, me encanta cómo queda. ¿Veis? ¿Veis? Y así la columna esta no queda tanto rato en blanco. Aquí ya se corta y a partir de aquí es la siguiente tabla que está totalmente, ocupa toda la página. Y entonces, ¿ves? Si este, por ejemplo, que tiene un background con mucha historia, ¿no? Pues mira, así no me ocupa tanto espacio. Este es el señor, dibujitos que tengo por ahí, que tenía en el ordenador de él. Y su hexágono de personalidad. Bueno. Entonces estoy muy contenta con cómo quedan, la verdad. Creo que vale la pena pues currarte un poco el formato, que sí que es verdad que es un poquito cuando tienes que pasar pues los triángulos esos a la página siguiente porque se ha quedado en blanco, o siempre cuando hago el mood board y me pongo a meter ahí imágenes, este rectángulo rosa desaparece por alguna razón, pero bueno, no importa. Luego lo pego lo copio, lo pego desde la plantilla base, la que se queda en blanco siempre, ¿no? Y ya está, o sea, no me cuesta nada, pero en fin. Y nada, yo voy a seguir trabajando en esto, más tarde iré a correr y ya está.